Hola, hola, bienvenidos todos a otro capítulo de Sin Miedo al Éxito. Hoy me acompaña, ustedes no saben, esta maravilla que está hoy conmigo. Es una mujer a la que admiro y quiero mucho, una venezolana que pues ha ido cambiando la vida de personas, no solamente en Venezuela, sino en los países donde ha vivido. También fue emprendedora y ha desarrollado pues un camino de vida fabuloso. Cheryl Mestra. Cheryl, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias Gaby por esta invitación. Me siento muy honrada de estar en tu programa, en este nuevo capítulo también de tu vida. Así que bueno, nada, aquí estamos para conversar un ratico y ayudarles y responderles lo que necesiten. Maravilloso, Cheryl. Y yo quise que este fuera uno de los primeros programas porque muchas de las mujeres que han estado en mis talleres, en mis clases, en mis emprendimientos, siempre me comentan cuando uno está bajo mucho estrés, cuando uno está teniendo una vida muy agitada, lo primero que empieza a resentirse es la salud física. Y empezamos a dejar de cuidarnos, empezamos a comer mal, todo ese desorden, incluso en algunos casos hacer cosas que sabemos que nos hacen daño, como a lo mejor fumar o beber mucho o salir mucho y no dormir. Y esas cosas que nos afectan tienen una repercusión también sobre nuestros proyectos, sobre nuestra vida. Y quisiera que tú me hablaras un poquito de cómo ves tú en tu experiencia esa relación entre el bienestar físico y nuestra posibilidad como emprendedoras y como profesionales. Es totalmente un reto, tal cual como la gente le llama hoy en día esto de los retos de tantos días, de 20 días. Yo siento que cuando uno está como en ese camino de emprender, de sacar adelante un proyecto, que no necesariamente tiene que ser un negocio, puede ser, no sé, una mudanza, una boda, tener un bebé, tantas cosas, ¿no? Que las mujeres hoy en día sabemos hacer y lo sabemos hacer muy bien. Siento que es súper importante que no abandonemos nuestra vida saludable, porque siento que cuando ya uno logra como entender lo que forma el equilibrio para tu día a día, para tu cotidianidad, es súper importante que ninguno de esos, como de esos puntos se vaya a un lado. Ninguno de esos puntos deja de ser importante. Es como, por ejemplo, uno no debería dejar de dormir, uno no debería dejarse como afectar, ¿no? Como por el estrés, sino más bien es cuando uno se tiene que mantener más fuerte y mantener esas rutinas que llevas, en las que llegas a tu vida. Si ya tú sabes que te hace bien levantarte, entrenar, no romper esa rutina, dedicarle a tus horas de tu trabajo, tantas horas o lo que le tienes predispuesto, hacerlo. ¿No? Eso yo creo que es súper importante, no romperlo, porque definitivamente acaba con tu equilibrio, con tus emociones, con tu felicidad, con tu tranquilidad, porque en algún punto vas a fallar. Tú también eres emprendedora, has sido emprendedora y has vivido, por supuesto, todos estos momentos que a veces son muy estresantes. Yo quiero que me cuentes un poquito qué elementos crees tú que son los que deben estar en una rutina que nos ayude, pues, a mantener ese equilibrio y a cuidar de nuestro bienestar físico. Bueno, parte de los elementos que yo considero que deberían estar dentro del cuidado diario eh, sería tener mi casa arreglada, tener mi casa acomodada. A mí siento que como mi espacio donde yo me desarrollo, si estoy trabajando remoto, estoy en mi casa, eso es uno de los pilares que necesito que esté funcionando bien. A veces menos es más, entonces eso es como uno de los principales como elementos que necesito en mi vida. Hacer ejercicio, sea en la mañana, al mediodía, en la noche, pero dedicarme un ratico a moverme. No necesariamente tengo que estar en un gimnasio. Si de repente lo que tengo a la mano es caminar, digo, nuestras piernas son las que siempre vamos a tener, entonces con las piernas podemos llegar a cualquier lado, caminar, ¿verdad? Moverse un ratico, echarse unos 20 minuticos, 30 minutos de trote, sería como algo ideal también que yo no abandonaría. Comer bien, comer saludable, eso implica, y más si estoy como en ese reto de llevar a cabo algo o obtener una meta, lo más importante para mí es mantenerme bien alimentada. El comer y es lo que me va a ayudar a tener, ¿sabes? Como a ser yo, a mantenerme centrada, a tener la energía necesaria para salir adelante.
Me gusta también escuchar mucho mi cuerpo y escucharme acá. Y muchas veces eso es como desacelerar, tal cual, como si fuéramos en un carro. Siento que de repente es la única manera de yo poder entender si estoy yendo por buen camino, si hay algo que tengo que modificar, agregar o arreglar. Creo que la palabra es esa, desacelerar, ¿no? Del día a día. Y sí, hay muchas cosas que hacer, pero no todo se puede hacer en un día. Genial. Dormir, si yo no duermo mis 8 horas, no sirvo, no funciona, no tampoco. A mí me Y bueno, pasa igual. es eso. Si no, creo que con eso son como los que, son como los imborrables, los infaltables. Tú mencionabas algo ahorita que es súper importante o como profundizar un poquito más, que es que tú decías, bueno, si no puedes ir a un gimnasio, si no tienes cosas para entrenar, usa tus piernas, camina. Muchas veces nosotros usamos como excusa, es que tengo mucho tiempo sin entrenar, es que no tengo tanto tiempo durante el día, es que tengo una lesión. De hecho, cuando tú empezaste a entrenarme a mí hace algunos años, yo siempre te decía, no, es que tengo una lesión en la espalda, no puedo. Y no solamente me mostraste que podía y me hiciste ser mucho más fuerte que lo que era, sino que terminé corriendo 2 medias maratón gracias a tu guía y a esa fuerza que yo creo que más que física fue también mental. Tú nos puedes hablar un poquito de eso, de cómo hacemos con estas excusas que a veces nos ponemos para no movernos, para no hacer esas cosas que son buenas para nuestro bienestar. Una de las cosas más importantes, y como tú lo acabas de decir, que lo logramos a través del acompañamiento, sea un personal trainer, una amiga, la pareja, el podcast, la aplicación, porque hoy en día afortunadamente tenemos tantas herramientas, ¿no? Eh, yo creo que aparte de tener también las ganas, es ir poquito a poquito, es entenderse. O sea, muchas veces, yo me acuerdo que sí, y me he enfrentado a muchas amigas, clientes que me dicen, pero es que yo no me puedo mover. Y yo, ¿cómo que no te puedes mover? Ven, hablamos, y mientras hablamos, echamos cuentos, también nos vamos moviendo y vas haciendo algunas repeticiones o vas haciendo algo. Y eso es lo que va creando el hábito en ti o va creando la rutina. Entonces, cuando vienes a ver, por ahí hay muchos como lemas y cosas que dicen, si repites más de 21 días, entonces ya eso queda como incorporado en tu cuerpo, en tu mente, es totalmente cierto. Es simplemente adaptarlo y seguirlo haciendo. Y quitarse obviamente el no, no puedo, es que esto no me gusta o esto, no, yo creo que eso por ahí también tenemos que empezar un poquito a ser más abiertos, a ser un poquito más positivos. Muchos de los cambios más radicales que hemos visto es porque la gente tiene mucha fuerza de voluntad y va así, va poquito a poquito, va poquito a poquito, día a día, día de por medio. Y cuando vienes a ver, creaste en ti una rutina, eres una persona diferente y, y sales adelante, ¿no? Genial. Recuerdo que Men, contigo tenemos unas historias muy chéveres, porque ahorita que lo dijiste, iba yo a tu casa, al gimnasio de tu edificio, y estabas muerta, que entre los niños, la cosa, y yo, Gaby, no importa, vamos a sentarnos, hablamos, y te mueves de aquí para arriba. Y así hacíamos, ¿no? Y poquito a poquito. Y luego otro sí, día solo movíamos las piernas. Y luego otro día, bueno, no hacíamos nada, o caminábamos, y después fuimos trotando y así, ¿no? era una mezcla entre una sesión de terapia y una sesión de entrenamiento, más o menos. Mencionaste algo que también es fundamental, que es aprender a escuchar tu cuerpo. Mira, a mí el año pasado pasé un susto muy grande porque, bueno, yo me empecé a dar cuenta que habían cosas que no estaban bien en mi cuerpo. Por ejemplo, me despertaba de madrugada, se me estaban hinchando las piernas, me cansaba mucho, pero yo decía, bueno, es el cansancio, es el estrés, y seguí, y seguí, y seguí. Y en ese seguir de varios meses de no querer escuchar y no querer parar, terminé con una crisis tirotóxica en una clínica. Y fue bastante miedoso. Eso puede causar infarto y una cantidad de cosas. Gracias a Dios, a mí no me pasó nada y ya estoy mucho mejor y en tratamiento, pero eso que me pasó a mí le pasa a muchísimas personas. O sea, sentimos y sabemos que hay algo que no está bien y lo ignoramos y seguimos con la rutina, o a veces nos cuesta reconocer cuando algo está pasando. ¿Cómo podemos hacer para conocer mejor nuestro cuerpo y para escuchar mejor nuestro cuerpo? Durante el ejercicio ocurren muchísimos cambios, también a nivel mental, que hacen conocerse a uno mismo, hacen saber, por ahí la gente que corre dice, no es que yo rompí mis límites, que yo de verdad, yo volteo atrás y nunca me imaginé que iba a hacer esto.
pero ¿qué te llevó ahí? Eh, Ahí pasan muchísimas cosas en donde yo siento que uno para poder escuchar su cuerpo tiene que estar conectado consigo mismo. Y siento que el ejercicio podría ser una de esas maneras para uno aprender a reconocer qué está sintiendo, qué, o cómo siente que no puede llegar más allá o qué está pasando. Creo que el sueño también es algo como súper importante. Las personas que están como más aletargadas o más nerviosas o si suelen tener ese tipo de problema también con el sueño, creo que eso es un súper indicativo. Y creo que otra de las cosas también para aprender a conocerse es la respiración, es saber cómo te enfrentas tú a una situación y cómo la estás manejando, qué estás haciendo para poder encontrar como la salida a algo. Creo que esa es una de las principales cosas que uno puede como prestar atención es para saber qué está pasando, porque muchas veces los cambios y sobre todo en las mujeres, digo, hoy en día nos enfrentamos también a muchas enfermedades de tipo hormonal, de muchísimos cambios en el cuerpo y es súper importante identificar con ciertos como patrones que son habituales, ¿no? Digo, el dormir, el respirar, son cosas que tú debes hacer todo día. Es simplemente prestar atención a cómo lo estás haciendo. Parece mentira, pero uno nunca presta atención a cómo está respirando. Yo me di cuenta cuando empecé a notar que cuando estaba muy ansiosa no respiraba, entonces era como y ya cuando me da cuenta que no estaba respirando me estaba ahogando. Pero ese tipo de cosas a las que Cheryl se refiere son muy importantes, esos detalles. Así como es muy importante también algo que menciona que tiene que ver con esa posibilidad que te da el ejercicio de aprender a romper tus límites. O sea, yo creo que, y fue mi experiencia, cuando tú te das cuenta que puedes hacer algo físicamente hablando, también empiezas a creer que puedes hacer otras cosas en el ámbito profesional o con tu emprendimiento. Me gustaría que me hablaras un poquito más de eso, porque tú además eres una de las coach adoradas del equipo de Nike Training, que es un equipo que nos ayuda a muchos de nosotros a romper límites, pero tú en lo especial has trabajado mucho ese tema y además como emprendedora estoy segura que lo has vivido. ¿Cómo te ha ayudado el ejercicio a romper límites, a ganar seguridad y a expandirte como emprendedora y como persona? A mí me ha ayudado como en el sentido de tal vez de tener un poquito más de seguridad en mí misma. Para mí no fue como fácil llegar hoy en día hasta donde estoy. Yo lo único que les puedo decir es que estoy feliz y sigo también redescubriéndome, sigo como enfrentándome a nuevos retos. Y siento que el deporte simplemente lo que me ha dado es como armas para decir, yo sí puedo, yo sí soy capaz, tal vez esto no lo sé, pero lo aprendo o tal vez esto es algo nuevo para mí, entonces investigo, descubro, ¿no? Eh, Cuando bueno, yo soy odontólogo, cirujano oral, esa fue la carrera que escogí para sobrevivir y salir adelante, ¿no? Como dicen los patrones y como te enseñaban los papás, pero resulta que no terminó siendo por ahí ese camino y me dediqué al mundo del deporte, del fitness, del ejercicio. Hoy en día no me dedico solamente a ser una entrenadora, sino que estoy en áreas de diferente índole en el sector del deporte, como en relaciones públicas, mercadeo, comunicación y también pues tuve un emprendimiento. Entonces, lo que yo les digo es que cuando me he enfrentado, las veces y los recuerdos que tengo de cuando me he enfrentado a algo nuevo, que tengo que sacar adelante, el deporte simplemente me ha dado es eso, seguridad y como, es como si fuera una vocecita que tengo ya adentro que me dice, bueno, tal vez por ahí no es, pero tú sí puedes. Entonces busca cuál es el otro lado, como dónde ir, ¿no? También creo que el deporte ha sido como ese vínculo entre muchas de las actividades que realizo hoy en día, porque me ayudaron también a potencializar mis habilidades sociales. Entendí que para los que me conocen de un tiempo acá dirán, "Ay, ya, sí, sí, súper sociable". No, yo no fui así siempre, toda la vida. Recuerdo que siempre fui chiquita, fui la más pequeñita de la fila del colegio y cosas así, y no era tan hábil, ¿no? Socialmente. Me costaba desenvolverme un poquito porque los chiquitos a veces no los escuchan, ¿no?
sobresalen como los más grandes. Y empecé a sobresalir con otras actividades, entre las cuales fue el deporte. Así que creo que hay para cada quien. En mi caso lo hice con el deporte y encontré como esta vía para emprender, para ser organizada, también para entender que somos capaces de muchísimas cosas, que no hay, no, mejor dicho, el límite creo que es el cielo. Cuando ya vas al cielo ya no hay nada más que hacer, así que lo más importante es aprovechar los días, ¿verdad? Tu vida día a día, un día a la vez. Y sí, eh, es básicamente como encontrar en esas herramientas de hábitos saludables tu fuerza, tus capacidades. Entiendo que hay gente que no es como tan afín al deporte, pero bueno, no importa, tú puedes mantener una vida saludable. Como te digo, no tienes que matarte 3, 4 horas en el gimnasio, a entrenar 2 veces al día o todos los días. Tú simplemente puedes tener una rutina saludable, que puede ser caminar, que puede ser nadar, que puede ser, hay tantas cosas, que puedes ir a Pilates. En Pilates algunas personas no sudan, digo, hay para todo. Es simplemente encontrar y estar abierto a. Genial. Hay una cosa que, pues, yo creo que a mí me gusta mucho como de todo el trabajo que tú has hecho en estos años y es cómo eso además lo has llevado a tu vida personal. O sea, cómo esa disciplina, esa constancia te ha permitido también a ti ser emprendedora, pero también ser migrante 2 veces, o sea, no solamente una vez, sino 2 veces, lo cual no es sencillo. Exacto. Y me encantaría que nos contaras un poquito de, bueno, qué herramientas en todos esos cambios y en todos esos retos, qué herramientas relacionadas con el bienestar físico, con el deporte, has implementado y cómo pueden utilizarla otras emprendedoras. Creo que una ya se las dije, esas las aplico para todo, que es el estar abierta a conocer. Muchas veces uno como que se cierra y solamente se mantiene como en un círculo seguro. Digo, eso es muy chévere, pero para las personas que emprenden necesitan muchísimo el conocer de otras culturas, el conocer de otras personalidades, trabajar con hombres, con mujeres. Tú puedes identificar tu nicho de con quién trabajar, pero siempre creo que una cosa lleva a la otra. Entonces, para mí, o sea, súper importante que las personas que emprenden sean capaces de tener una buena relación con el público, que se vuelvan sus propios peers, sus propios comunicadores, porque esa es la esencia, creo que de lo que vas a poder sacar adelante, sea negocio, emprendimiento, ¿verdad? Eh, eso es algo que no te lo puede hacer nadie, eso es algo que no puedes como pagarle a alguien para que te lo haga. Si tú no encuentras eso dentro de ti y no lo sabes comunicar, es algo que te va a costar mucho a la larga, porque también te va a desconectar, ¿no? De tu negocio. No nos queda mucho tiempo, pero yo quiero que tú me ayudes a responder 5 preguntas para esta comunidad. No puedes pensar mucho, te las hago muy rápido y tú las contestas lo más rápido que puedas, ¿ok? Un libro, un libro que le puedas recomendar a todos los que nos están escuchando. Creo que el libro del método de Wim Hof, pero leer el libro y entender de qué se trata y cómo vivir con el hielo día a día de por medio, los fines de semana. Ahí hay bastante aprendizaje en ese libro. Oh, por Dios, es un libro que no sé si es para mí, yo le tengo mucho miedo al agua fría y al frío en general, a pesar de vivir en Bogotá, pero lo voy a buscar, lo voy a leer. Un podcast o un programa que nos puedas recomendar. El tuyo porque promete mucho. Aparte del tuyo, los invito a todas esas personas que aún no saben cómo correr, está en español, a través del proyecto We Run hay muchísimas sesiones, cómo indicarles cómo arrancar a correr, cómo empezar, cómo está muy detallado, lo hizo una de mis mejores amigas, se llama Daniela Amor, y ahí encuentran paso a paso latido, canciones, tienen de todo. Es fabuloso, sobre todo cuando quieres empezar y eres de esas personas que te dicen, no, es que a mí no me gusta correr, es que yo me canso, es que no sé cómo. Con el We Run lo pueden hacer. Un alimento, una comida que tú sientas que de verdad te nutre y te hace feliz. Cúrcuma. La cúrcuma últimamente la he añadido a los té,
a mis shots de energía, a la comida en polvo también, pero me gusta un poquito más la raíz. También la he puesto como con los vegetales, con la carne, con el pollo. Es top. Oh, wow. Muy bien. Y por último, una herramienta que sea así como tu arma secreta para la vida. Ir a la playa. Ir a la playa. Yo soy pisciana, me conecto con el mar, con la naturaleza muy rápido, pero también a la vez soy muy sentimental eh, y me gusta como todos estos temas de respirar, pero de sentirme viva. Y creo que cuando estoy en la playa, el sol me recarga, aunque hay que cuidarse mucho del sol, pero creo que así sea un poquito de solecito y mirar el mar va a ayudar siempre. Eso me hace una mujer nueva. Genial. Bueno, ¿con qué quieres dejar a quienes nos acompañan, a quienes nos escuchan hoy? Un mensaje, una reflexión, algo con lo que quieras cerrar este programa. Bueno, quisiera dejarles a todas esas personas que están pensando en emprender, en sacar adelante su negocio. Uno, que miren bien con quién lo van a hacer. Dos, que no tengan miedo a lo que vayan a vender, a lo que vayan a hacer. Es simplemente organizarse, plasmar las ideas, tal vez escribirlas, estar abiertos a todo y que encuentren esa manera de hacer que su voz llegue a muchas personas. Hay diferentes métodos que sean como sus propios, como portavoces de ese producto, ese proyecto que están llevando adelante y que sobre todo piensen que ese proyecto o ese emprendimiento que van a sacar siempre le va a cambiar la vida a alguien. Gracias, Cheryl querida, gracias por acompañarnos, por esta conversación maravillosa. Y bueno, yo les voy a dejar en los comentarios todas las redes de Cheryl, también les voy a dejar el link al proyecto We Run, que yo lo recomiendo muchísimo. Y bueno, espero que nos acompañen la próxima semana y que hayan disfrutado de esta entrevista con Cheryl Mestra. Les dejo besos y abrazos a todos y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.